Hola, buen día. Hoy vamos a ver un debate de discurso muy importante, de la materia oratoria forense y debate jurídico. Actividad 2, unidad 3, de nuestro querido asesor Javier Romo Michaud. El debate sobre la prisión preventiva oficiosa en México. Sean ustedes bienvenidos. El tema central es si esta medida establecida en el artículo 19 constitucional es compatible con los derechos humanos o si debe eliminarse por ser una pena anticipada. Contamos con dos posturas, una a favor, quienes la integran: José Eduardo Ruiz Martínez, Luisa Serri Ribeiro López, Ana Laura Lara González, y en la postura de refutación la integran Shamadí González Torres, Alejandro Palacio Archundia, Gabriela López Chávez. Comenzamos con las posturas a favor. Adelante, compañero José. Buen día. Para comenzar, tenemos que hacer conocimiento de qué trata esta medida y podemos encontrar que es una medida cautelar dentro del proceso penal, la cual consiste en que una persona acusada de ciertos delitos debe permanecer en prisión mientras se lleva a cabo el proceso judicial. Se le denomina oficiosa porque el juez debe aplicarla obligatoriamente. No hay necesidad de que el Ministerio Público lo solicite o de analizar si procede o no. Esta medida se aplica solo en delitos que la ley considere graves. Su finalidad principal es garantizar que el acusado se presente al proceso, proteger a las víctimas y evitar riesgos para la sociedad. En nuestro país, esta está estipulada en el artículo 19 de nuestra Constitución, el cual, cito, nos dice que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, pero esos delitos se los dará más a fondo mi compañera Luisa Serri Ribeiro. Le agradezco, compañero Eduardo. Buenos días a todas y a todos. Respecto a cuáles son esos delitos graves que merecen la medida cautelar, o sea, la prisión preventiva oficiosa, están entre esos delitos el abuso, la violencia sexual en contra de los menores, o sea, la pedofilia, la extorsión, la trata de gente, el homicidio, el secuestro, la delincuencia organizada. ¿Y por qué merece la prisión preventiva oficiosa? De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, las víctimas y los testigos merecen tener asegurado el derecho a la libertad de tránsito y residencia para que no tengan miedo, para que no sean acosados, para que no sean presionados. Igualmente el derecho a la integridad y a la seguridad personales para que puedan justo transitar y ejercer su libertad personal. De, de esta manera, respecto al sistema jurídico, nos va a hablar más a fondo la compañera Ana Laura. ¿Qué tal? Buen día. Recordemos que la prisión preventiva oficiosa no busca castigar antes del juicio, sino proteger a la sociedad, garantizar el proceso penal y salvaguardar los derechos de las víctimas. En delitos de alto impacto como el secuestro, el feminicidio o la delincuencia organizada, el Estado tiene la obligación de actuar con responsabilidad para evitar riesgos mayores. Defender esta medida no significa ignorar los derechos humanos, sino entender que estos también incluyen el derecho de las víctimas a la seguridad, a la justicia, a vivir libres de violencia. Un sistema de justicia verdaderamente equilibrado en ambas partes es aquel que protege tanto al imputado como a la sociedad y a la víctima. ¿Sí? Continuamente comentan que viola la presunción de inocencia. Y recordemos que esto no se trata de una pena anticipada, no lo estamos culpando antes de tiempo, sino es meramente una medida cautelar, como su nombre lo dice, destinada a garantizar el desarrollo adecuado del proceso penal mientras se lleva a cabo,
Yo me pregunto, si eliminamos la prisión preventiva oficiosa, ¿qué mecanismo entonces garantizaría realmente que una persona acusada de secuestro o delincuencia organizada no intimide a las víctimas o a los testigos? Yo dejo esa pregunta al aire. Muchas gracias, compañera Ana. Dentro de la postura de Gracias, refutación, compañera Ana. Dentro de tenemos la postura de refutación, a la compañera Shamalin. Gracias. Compañeros, la base de nuestra postura radica en una contradicción lógica y jurídica dentro de nuestra ley suprema. Por un lado, tras la reforma de 2011, el artículo primero constitucional nos obliga a respetar los derechos humanos de fuente internacional. Por otro lado, el artículo 20 constitucional reconoce la presunción de inocencia como piedra angular de nuestro sistema. Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 19 actúa como una cláusula de excepción autoritaria, donde el Estado nos dice, respeto tus derechos a menos de que te acuse de un delito de este catálogo, en cuyo caso tus garantías quedan suspendidas automáticamente. Si aplicamos un razonamiento deductivo, es evidente que la prisión preventiva no es una medida cautelar, sino una condena sin juicio. Esta es la razón por la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya determinó que el artículo 19 es inconvencional, pues anula la función del juez, convirtiéndolo en un espectador que no puede analizar si la cárcel es realmente necesaria en el caso concreto. A continuación, mi compañero Alejandro nos dará sus argumentos. Muchas gracias, compañera. Mi nombre es Alejandro Palacio. En cuanto a mi postura de refutación, les comento. El problema es que se rompe un principio fundamental, la presunción de inocencia, el cual está estipulado en el artículo 20, apartado B, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, en un Estado constitucional, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No debería ser privada de su libertad solo por la clasificación del delito. La libertad es la regla. La prisión es la excepción. Los dejo con mi compañera Gabriela. Adelante, compañera. Gracias, compañero. El problema de nuestro artículo 19 es que de cierta medida ciega el afecto principal a quienes no tienen un recurso para una defensa técnica. Desde la audiencia inicial, pues si comparamos la prisión preventiva oficiosa con la prisión preventiva justificada, esta última es mucho más democrática, pues el fiscal debe de convencer al juez de que el sujeto es peligroso. La solución no es dejar a los criminales en la calle, sino eliminar la integridad del artículo 19 para obligar al Estado a usar las otras 13 medidas cautelares que sí respetan el debido proceso. Muchas gracias, compañera. En conclusión, el derecho debe individualizar, debe analizar circunstancias, ya que no todos los casos son iguales, no todas las personas acusadas son iguales. La justicia no puede aplicarse como si fuera una fórmula matemática, sino que se debe aplicar con el principio de equidad, es decir, aplicar la justicia al caso concreto. Muchas gracias por su atención.